Bienvenidos a Pulso Glocal. Pulso Glocal. Periodismo y gobernanza hiperlocal. Las 8 columnas de los principales periódicos de México. Gráficas y música amena. Bajo la conducción del periodista Hugo Augusto. Desde Tonalá, Chiapas. Comenzamos. Hola México y el mundo, me da mucho gusto volverles a saludar. Hoy es jueves 30 de julio de 2020. El tráfico de personas es un grave delito y una grave violación de los derechos humanos. Cada año miles de personas son víctimas del tráfico humano. El 30 de julio fue proclamado por Naciones Unidas como el Día Mundial contra la Trata. El organismo multilateral asiste a los estados en aplicación del protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata. Les invito a revisar la frase del día de Pulso Glocal. Creo con toda ingenuidad y firmeza en el derecho de cualquier ciudadano a divulgar la verdad que conoce, por peligrosa que sea. Rodolfo Walsh, periodista argentino, detenido y desaparecido durante la dictadura de Videla. Les invito a que veamos qué nos tiene el gato encerrado el día de hoy. Pulso. 4 de los 10 principales periódicos impresos de México publican a 8 columnas el caso Lozoya. En esta ocasión retoma su comparecencia en cuanto a los sobornos de la empresa petrolera brasileña Odebrecht. Los diarios arrojan montos de recursos ilegales que llegarían a cuentas de Emilio Lozoya y a la campaña electoral de Enrique Peña Nieto en 2012. Son las primeras declaraciones que ya dan cuenta de un grave soborno que también alcanzó a legisladores de todos los partidos políticos durante la administración Peña Nieto para aprobar la reforma energética. Odebrecht, entre otros beneficios, obtuvo jugosos contratos de gas por parte de Pemex. Esto lo publican El Universal, La Jornada, Milenio, El Sol de México. Pasamos al panorama político, que hoy tenemos dos noticias. En el primero, extienden orden de captura contra Billy Álvarez, directivo de la cooperativa Cruz Azul, directamente vinculado con factureras ilegales. La razón. En el segundo, el Senado aprobó la compra de medicamentos en el extranjero, también para combatir la corrupción y saltar los precios de los monopolios en México. Excelsior. En el ámbito social, López Obrador anuncia que habrá grito y desfile en septiembre y lo muestran con críticas, Reforma y Crónica. En materia económica, récord en recaudación de grandes contribuyentes, El Economista. Y en el panorama internacional, la Fed ofrece apoyo a economía de Estados Unidos, El Financiero. Pasemos ahora a revisar la información por periódicos. El Universal. Nexo de Odebrecht con campaña de Peña. FGR. En la segunda audiencia virtual del exdirector de Pemex por el caso Odebrecht, la Fiscalía General de la República, FGR, destacó la relación entre Luis Alberto Meneses Güell, exdirector de la empresa brasileña en México, y Emilio Lozoya. La FGR señaló que Meneses Güell y Lozoya Austin diseñaron una infinidad de planes irregulares. Indicó que en varias ocasiones Lozoya agradeció a Meneses y a sus colaboradores el apoyo de la empresa brasileña a la campaña de Peña Nieto. Así las cosas. La jornada, Lozoya ofreció cargo con Peña a mando de Odebrecht, FGR. Emilio L. intentó ocultar diversos movimientos y cuentas bancarias, particularmente cuando era coordinador de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, aunque el responsable de la misma era Luis Videgaray. El exdirector de Pemex recibió $4 millones durante ese proceso electoral, y en ese periodo ofreció a Luis Alberto de Meneses Güell, representante de Odebrecht en México, un cargo en el gobierno federal en caso de que su partido ganara los comicios. Lo anterior durante la audiencia en la cual la FGR le imputó la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa. Milenio. FGR. A Odebrecht, contratos por $39 millones gracias a Lozoya. La constructora brasileña Odebrecht ganó $39 millones tras el acercamiento que tuvo con Emilio Lozoya Austin, quien no solo los ayudó a ganar contratos con petróleos mexicanos, sino que los acercó con los principales empresarios del país para realizar negocios,
señaló la Fiscalía General de la República. El Sol de México. Sobornos redituaron a Odebrecht $39 millones. Testigos protegidos en el caso Odebrecht, que se localizan en Brasil, revelaron al Ministerio Público Federal que la compañía sudamericana pagó sobornos de diversos países, entre ellos en México, y que dieron dinero a una empresa controlada por el Estado por un monto de $10.5 millones. Como resultado de los sobornos entregados en territorio nacional, Odebrecht obtuvo $39 millones por la adjudicación de obras, y que en ese contexto el exdirector de Pemex recibió beneficios económicos en su cuenta en Suiza. La razón. Libran orden de captura contra Billy Álvarez, iría penal del Altiplano. Un juez radicado en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, el Altiplano, liberó una orden de aprehensión en contra de Guillermo Álvarez Cuevas, directivo de la cooperativa Cruz Azul, por considerar que lidera una organización delictiva dedicada a desviar y lavar dinero de la cooperativa Cruz Azul. Consideró que Billy Álvarez incurrió en prácticas delincuenciales al utilizar factureras y empresas fantasma para desviar presuntamente más de 1.200 millones de pesos de la empresa. Excelsior. Luz verde a compra de medicinas al extranjero. El Estado mexicano ya podrá comprar medicamentos en el extranjero a fin de combatir la corrupción y los altos precios de estos insumos en el país. Anoche, en un inusual proceso fast track, el Senado aprobó cambios a la ley de adquisiciones para garantizar el abasto en el sector público de salud. El proceso legislativo en el Senado permitió al Pleno conocer de manera directa la reforma, sin pasarla a comisiones de trabajo. Anoche mismo la mandaron al Ejecutivo Federal para su entrada en vigor de inmediato. Reforma. Pese a muertes, grito y desfile. En plena pandemia, pese a que ayer México superó las 45,000 muertes por COVID-19, el presidente López Obrador anunció que habrá desfile por la independencia y que no cancelará la ceremonia del grito, según los cálculos de COVID-19 Projections. Para el 16 de septiembre se prevé que el número de muertos supere los 75,000. Crónica. Habrá grito y desfile aún con la pandemia. Va a haber grito y va a haber desfile, guardada la distancia, sana distancia, en todo, con protocolos de salud, pero sí va a haber, anunció el presidente López Obrador. El mandatario también informó que el próximo lunes el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, dará a conocer el plan de regreso a clases. El Economista. Pasemos a la materia de economía. El Economista. SAT logró récord en recaudación a los grandes contribuyentes. Recaudación histórica. La Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT recaudó 64,000 millones de pesos en efectivo de enero a junio de 2020. Superó 3 veces lo logrado en el mismo periodo de 2019 y casi 5 veces en 2018. Compartió en su cuenta de Twitter el órgano recaudador a cargo de Raquel Buenrostro. En materia de internacional, el Financiero. Fed requiere economía de Estados Unidos más estímulos. La respuesta fiscal para enfrentar los daños por la pandemia de COVID-19 en la economía estadounidense ha sido fuerte, rápida y amplia, pero se necesitará un mayor apoyo por parte de la Reserva Federal del país y también del Congreso para recuperarse de la crisis más profunda de los últimos tiempos, afirmó el presidente del Banco Central de ese país, Jerome Powell. Reconoció que el éxito de la recuperación dependerá del control sobre coronavirus. Pasemos ahora a la imagen del día. Crónica. Despega nueva misión a Marte. El robot Perseverance buscará rastros de vida. El nuevo rover de Marte, también conocido como Perseverance, despegó este jueves desde Cabo Cañaveral, en Florida, en dirección al planeta rojo, con la misión de encontrar vida microscópica, ya sea presente o pasada, sobre la superficie marciana. Como fondo musical escuchamos Morning Mood de Edvard Grieg, pionero del romanticismo musical.
y también Gymnopédis, una clásica y nostálgica pieza tocada en el piano compuesta por el francés Eric Strike. Y así hemos llegado al final de esta transmisión. Espero verlos el día de mañana. Esta fue una emisión más de Pulso Glocal, periodismo y gobernanza hiperlocal, bajo la conducción del periodista.